Bueno, señores, buenos días. Vamos a compartir, antes de comenzar la clase de hoy, vamos a hablar un poquito sobre los objetivos de este curso, que es parte importante de la evaluación docente, que ustedes cuando evalúen al docente sepan que el profesor les compartió los objetivos y los objetivos de aprendizaje de la materia, a pesar de que los discutimos ya empezando el semestre, vamos a hacerlo de nuevo. Como ustedes saben, esta materia es cálculo diferencial integral para la carrera de economía, es presencial, tiene 64 horas de aprendizaje en contacto con el docente, ¿verdad? Este es su docente. Aquí está la descripción de la asignatura. Y entre los objetivos, los resultados de aprendizaje de la carrera, está identificar la realidad socioeconómica de sus distintos niveles de complejidad mediante el uso de herramientas especializadas y tomar decisiones en los ámbitos públicos o privados fundamentadas en la interpretación de la realidad socioeconómica en sus distintos niveles de complejidad. Dicho como está aquí, se ve bastante complicado, pero en realidad es, cuando se habla de herramientas especializadas, el cálculo es una herramienta especializada. Y ustedes van a utilizar de alguna u otra manera la información que aprenden sobre el cálculo, sobre todo identificar el comportamiento de una función, el gráfico. Cuando ustedes sean economistas y quieran estudiar, qué sé yo, la inflación, el desempleo o alguna variable macroeconómica o microeconómica, este curso les va a ser de utilidad, ¿no? Entre las herramientas que vamos a ver están herramientas computacionales informáticas, asistentes matemáticos, solución de problemas vinculados al contenido de la asignatura, van a resolver ejercicios utilizando conceptos de límite y continuidad de función, que eso ya lo hemos hecho, hacer uso de integración definida e indefinida en la solución de ecuaciones de ejercicios y problemas, esto todavía no lo hemos visto, este es el tercer parcial, cálculo de diferencial de una solución de ejercicios y problemas, esto lo hemos estado haciendo, y elementos correspondientes a funciones reales en una variable y soluciones de ejercicios de problemas. Esos elementos correspondientes a las funciones reales incluyen la derivada, monotonía, etcétera, ¿no? Hemos venido estudiando ya. Los temas o el temario del programa, ¿verdad? Funciones, que fue por donde empezamos, ya vimos funciones, dominio, gráfico de una función, función inversa, la función exponencial, etcétera. Vimos este tema ya, ¿verdad? Límite y continuidad, que ya lo estudiamos hasta el parcial pasado, concepto de límite, la definición, las leyes, formas indeterminadas, continuidad de una función, continuidad de un intervalo, también ya lo vimos, ¿verdad? La diferencial, ¿verdad? Derivada, razón de cambio, interpretación geométrica de la derivada, como razón de cambio, reglas de derivación del producto, esto lo vimos ya, regla del cociente, regla de la cadena, diferencial, aplicaciones, la derivada como razón de cambio, solución vinculada de problemas vinculados a la economía. Y estamos viendo aplicaciones de la derivada, con la derivada implícita, ya lo vimos, máximos y mínimos, estamos viendo eso ahorita, análisis de curvas. Esto se ve corto, pero el análisis de curvas es bien complejo, ¿no? Me falta darles un poquito de derivadas parciales, derivada total, que no se los he dado, lo voy a dejar para el final, donde damos varias variables, un poquitito de eso. Y terminamos con una especie de cuarto parcial, que es para la parte final, que es todo correspondiente a áreas e integración, ¿ok? Pero no hemos visto todavía. Entonces no nos falta tanto, nos falta ver esto, ¿verdad? Área de integración, que está para el examen 3. Y en el examen 2 se entiende que digamos cálculo diferencial integral, razón de cambio, todo esto, ¿no? Hasta aplicación de la derivada. O sea, hasta lo que de hoy, que es el gráfico de curva, va para el examen parcial, el segundo parcial. Ya empezaremos con integración en tercer parcial. Eh, Espero que les haya quedado claro los objetivos de la materia y que tengan en cuenta eso, sobre todo cuando vayan a realizar su evaluación, que también le van a preguntar si el profesor les compartió los objetivos de la materia y los objetivos de aprendizaje, los contenidos, etcétera, ¿no? Y recuerden llenar el seguimiento del sílabo, que ya hay que hacerlo la semana que viene. Si ya lo hicieron, mejor. Pero si no lo han hecho, no olviden llenarlo y verificar que vamos dando todo lo que está en el programa como está aquí. ¿Estamos claros en eso todo, muchachos? Perfecto. Vamos a comenzar la clase de hoy entonces con algo que se llama criterio de la primera derivada. Vamos a tener esto. Bueno, el criterio de la primera derivada ya lo he comentado, lo hicimos implícitamente en los problemas anteriores. Establece que sirve para hallar extremos relativos, y
dice que si la función tiene derivada positiva en un intervalo abierto a la izquierda de un punto y es negativa a la derecha del punto, entonces f tiene un máximo relativo en c. Cuando la función tiene un cambio de signo y pasa de más a menos, ¿verdad? La derivada pasa de creciente a decreciente. Aquí, en este punto donde la derivada vale 0, es un máximo. Puede que la derivada no exista también. Puede ser que sea creciente y decreciente de un máximo. Recuerden que los puntos críticos son aquellos valores C, los números críticos donde la derivada es 0 o no existe, que son estos dos casos, ¿no? El mismo argumento ocurre para el cambio de signo al revés, cuando pasa de menos a más, ¿no? Cuando viene decreciendo y luego crece, y aquí vale 0, aquí hay un mínimo, o si decrece y luego crece y la derivada no existe, aquí hay un mínimo. Entonces, ese criterio de la primera derivada nos sirve para hallar extremos relativos a una función, ¿ok? Si f tiene un intervalo abierto a la izquierda de c y un intervalo abierto a la derecha de c, y f' tiene el mismo signo, entonces f no tiene ni máximo ni mínimo. Cuando no hay cambio de signo, no hay máximo ni mínimo. Ojo, fíjense los ejemplos geométricos. Por ejemplo, aquí pasó signo más, aunque la derivada es 0, sigue con signo más. Aquí no hay un máximo ni mínimo. Porque cerca del punto, a la derecha hay valores que están por encima, a la izquierda hay valores que están por debajo. Esto no es ni máximo ni mínimo. Puede ser un fenómeno de este tipo. Lo mismo ocurre, sigue más, ¿no? Fíjense que a la izquierda el punto de valores por debajo, a la derecha valores por encima. Puede ser un fenómeno de este tipo, que viene con signo menos y sigue con signo menos, no cambió de signo la derivada. Este punto no es ni máximo ni mínimo. O puede ser un fenómeno de este tipo. Pero si usted se pone a mirar bien este tipo de fenómenos, cuando ocurren, nos dan pauta para definir otro concepto que es el de punto de inflexión. En este puntito, usted observa que la curvatura de la gráfica cambia. O sea, fíjense, viene con esta curvatura y aquí viene con una curvatura distinta. Esa curvatura, lo que es la convexidad o la concavidad, tiene que ver con la segunda derivada. ¿Sí? Por eso nos interesó aprender a hacer derivadas iteradas, y calcular primera y segunda derivada. Porque la segunda derivada también va a tener que ver con la geometría de la curva. Ya lo vamos a estudiar dentro de poco. Vamos a hacer un ejemplo de lo que ya hemos venido trabajando. Aplicar el criterio de la primera derivada para hallar los extremos relativos de una función. Bueno, te van a dar una función y te dicen, bueno, busca los extremos. Determina cuáles son los máximos y los mínimos de esa función. ¿Qué hay que hacer? Obviamente, lo primero que tengo que hacer es graficar la función. Observar que el dominio de la función es todo R, ¿no? Es importante porque los números críticos tienen que ser elementos del dominio de la función, ¿no? No se nos olvide eso. Comenzamos ya los puntos críticos, para eso calculamos la derivada, calculo la derivada y la factorizo de una vez. Por eso es importante cuando calculo la derivada dejarla en una forma cerrada, una forma fácil de manejar, porque me interesa buscar los ceros, ¿ok? Busco los puntos críticos, es decir, donde la derivada es cero o no existe. En este caso nos damos cuenta que la función tiene derivada en cualquier punto, que es un polinomio, es diferenciable. Es decir, no voy a conseguir valores donde la derivada no existe, existen todos los puntos. Por ende, solo me van a interesar aquellos valores donde la derivada se anula, ¿verdad? Tengo la derivada igual a 0, aquí lo digo, f existe para todo punto, los únicos puntos críticos son aquellos donde la derivada se anula. Es decir, aquellos puntos donde la derivada es 0, donde esta expresión vale 0, y donde me doy cuenta rápidamente que si yo despejo acá, x vale menos 1 o x vale 3. Tengo dos puntos críticos. Me falta determinar si esos puntos críticos son máximos o son mínimos. ¿Ok? O ninguno de ellos, puede que no sea ninguno de ellos. Recuerden que dijimos que los extremos, si f es un extremo relativo, eso implica que ese es un punto crítico. Es decir, que yo debo buscar los valores extremos dentro de los puntos críticos. No, lo que no significa que todos los puntos críticos sean valores extremos. ¿Ok? Puede que uno de estos sea o no, pero vamos a analizarlo ahora. Con ese famoso criterio de la primera derivada, lo que tenemos que ver es el signo de la derivada, ¿verdad? Determino intervalos particionados por los valores críticos, que son menos 1 y 3, y voy a estudiar el signo en cada región. Y de una vez estudio la monotonía, porque me lo pudieron haber pedido, estudio la monotonía. Aunque no me lo piden, en este gráfico me doy cuenta que aquí la función decrece, aquí crece,
y aquí decrece. Para eso tomo un valor de prueba en cada región. Entre menos infinito y menos 1, escogí un elemento que esté en esta región, por ejemplo, escogí x igual a menos 2 como valor de prueba, lo reemplacé en la derivada y eso me dio menos 5. Bueno, usted puede ver aquí la derivada por si acaso, lo reemplaza aquí, el menos 2, ¿no? Menos 2 más 1 queda menos 1. Por este signo menos queda 1. Y menos 2 menos 3 da menos 5. Eso quiere decir que la derivada en menos 2 vale menos 5. Usted puede hacer esa cuenta sin ningún problema. Convencerse que efectivamente da negativa. No importa tanto el valor numérico, sino que el signo en realidad es menor que 0, por lo tanto la función decrece. En 0 usted le evalúa, le va a dar que crece, le da 3, y en 4 le da menos 5 que decrece. Entonces la función, como aquí tiene un cambio de signo la derivada, este es un extremo, y como aquí hay un cambio de signo en 3, este es un extremo. Como pasa de menos a más, viene así, decrece y luego crece, este punto obviamente es un mínimo, y aquí crece y luego decrece, este punto es un máximo. ¿Ok? Vamos a ver gráficamente. Usando el criterio de la primera derivada, concluimos que f tiene un mínimo relativo en x igual a menos 1 y un máximo relativo en x igual a 3. Y los valores extremos, una cosa es el punto en el que se alcanza y otra cosa cuál es el valor. El valor es la imagen, ¿no? El valor extremo es f de menos 1, que es menos 3, menos 17 tercios, y f de 3, que es 5. Y puedo hacer un bosquejito de la gráfica. ¿Ok? Clave, entonces, con esto ya yo puedo buscar monotonía, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos extremos relativos. Solo me falta saber por qué la curva es así. O sea, porque uno pudiera tener algo así, ¿no? Imagínense así. ¿Verdad? Aquí tienes un máximo y un mínimo, igual cambio de signo en la derivada, aquí decrece, luego crece, pero ¿cómo sé yo si la curva es barrigón hacia abajo así o si es así? Se hace este fenómeno. Entonces, eso me lo va a decir la segunda derivada. Pero por lo pronto es fundamental esto, ¿no? Que aprendamos este criterio. Que aprendamos que cuando la derivada cambia de signo, ahí hay un extremo. Si pasa de menos a más, hay un mínimo, y si pasa de más a menos, hay un máximo. ¿Estamos claros ahí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ok, aquí tienen una tarea. Aquí no les digo cuál es la función desde el punto de vista de la fórmula, pero les doy el gráfico de la figura. Este es el gráfico de la derivada, esta no es la función, este es el gráfico de la derivada. Determinar los puntos críticos de f y analizar cada punto crítico. ¿Cuáles son los puntos críticos de la función f? Aquellos puntos donde la derivada vale 0. Entonces me interesa en el gráfico de la derivada ver los cortes con el eje, donde la derivada vale 0. Y después analizar el signo de la derivada, es decir, si la derivada, que es el gráfico que tengo aquí, está por encima o por debajo del eje. Eso lo tienen de tarea, por favor, saquen una fotografía para que lo hagan. Repito, este es el gráfico de f', no de f, ¿ok? De f'. A partir de aquí me interesan los ceros y el cambio de signo. Aquí tienen una lista de problemas propuestos para hallar números críticos y extremos relativos. Y de una vez estudiamos ahí eh, los intervalos de monotonía, aunque no lo decimos. Si yo necesito estudiar el signo antes y después del punto crítico, estoy viendo si crece o decrece. Entonces, si me preguntan también dónde la función crece o decrece, voy a responder en términos de dónde la derivada de la función es positiva y dónde es negativa. ¿Están claros ahí todos conmigo? Ok. Aquí creo que hay más ejercicios. Déjame ver. No, vamos a hablar de concavidad. Perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces de concavidad. Concavidad que tiene que ver con la forma de la curva, ¿no? ¿Qué es la concavidad? La definición dice que una función diferenciable en un intervalo abierto, el gráfico de f cóncavo hacia arriba,
si la primera derivada es creciente en ese intervalo. Es decir, para que la primera derivada sea creciente, la derivada de la primera derivada tiene que ser positiva, porque una función crece cuando su derivada es positiva. Y si me refiero de la derivada de la primera derivada, me refiero que la primera derivada es creciente, estoy hablando de la segunda derivada. Parece un trabalengua, ¿no? Pero vamos a explicarlo bien. Si yo escribo g como la función f', y yo digo que g es creciente, lo que estoy diciendo es que g' es positiva. Es decir, ¿quién es g'? La segunda derivada. ¿Ok? Mismo argumento ocurre para cóncava hacia abajo. La derivada es decreciente, es decir, la segunda derivada es negativa. El criterio es ese, ¿no? Si la segunda derivada es positiva en el intervalo b, la función es cóncava hacia arriba, y si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Sencillo, vamos a reforzarlo por si acaso. Recuerden, segunda derivada positiva, cóncava hacia arriba, segunda derivada hacia abajo, cóncava, segunda derivada negativa, perdón, cóncava hacia abajo. Fíjense, yo lo veo como una tacita, como un vasito. Cuando está lleno, cóncava hacia abajo, positivo. Cuando está vacío, negativo, cóncava hacia abajo. Si la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo. ¿Ok? O convexa, también se dice. Bien, vamos a hacer un ejemplo de esto. Vamos a estudiar o determinar los intervalos de concavidad de la función f de x igual x cubo menos 3x cuadrado más 4. El mismo argumento que antes, ¿no? Tengo que buscar dónde la segunda derivada es positiva y dónde es negativa, ¿no? A mí me pueden pedir, adicional a esto, estudiar la monotonía de los extremos de esta función. Eso deberían hacerlo porque al final vamos a graficar, vamos a hacer un estudio más completo en el cual tenemos que estudiar monotonía, extremos, concavidad, asíntotas, continuidad, etcétera, ¿no? Vamos a combinar todo lo que hemos venido viendo en el curso en un solo ejercicio, pero por ahora vamos a concentrarnos en entender el concepto de concavidad. Para estudiar la concavidad de una función solo debemos hallar los intervalos en los cuales la segunda derivada es positiva y donde la segunda derivada es negativa, ¿no? Calculo la primera derivada, me da 3x cuadrado menos 6, facilito derivar, bajo el 3x cuadrado menos 6x, ¿no? Calculo la segunda derivada, me da, derivo esta función, sería 6x menos 6, y saco el 6 factor común. Ahí me doy cuenta que el punto en donde la derivada, segunda derivada vale 0 es en menos 1, en 1, ¿no? Entonces, me doy rápidamente cuenta que es menor que 0 a la izquierda de 1, para x menor que 1, y es mayor que 0 la segunda derivada a la derecha de 1. Por lo tanto, puedo concluir, bueno, fíjense que además en la segunda derivada vale 1, vale 0, ¿no? La segunda derivada en 1 vale 0, quise decir. Puede ocurrir que aquí no existiera, ¿no? Eso no tiene nada que ver, eso ya lo vamos a ver dentro de poco qué significa. Pero por lo pronto me sé que a la izquierda de 1, la segunda derivada es negativa, y por ende la función ahí es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Convexa, así, ¿verdad? Y aquí cóncava hacia arriba. ¿Ok? Segunda derivada positiva. Puedo responder entonces la pregunta. Hacemos una tabla de resumen. Tomé valor de prueba, veo que es negativa a la izquierda de 1, positiva a la derecha de 1. Aquí es cóncava hacia abajo, aquí es cóncava hacia arriba. Ya tengo entonces los intervalos de concavidad. Y la gráfica es así. Me pudieron pedir también los máximos y mínimos. Aquí están, ¿no? 4, en 2 y 4 se alcanza el máximo y mínimo. En este punto, fíjense que cambió, es como cuando uno tuerce el alambre, ¿no? Él viene torcido aquí, y aquí cambia la forma de la concavidad. Este se llama punto de inflexión. ¿Ok? Ese es el punto de inflexión. Vamos a definirlo. Un punto de inflexión de un gráfico, de una función, es el punto sobre el gráfico donde este cambia de concavidad. En el punto exacto donde la función cambia la concavidad, se llama punto de inflexión. ¿Ok? Entonces, si usted le preguntan qué es un punto de inflexión, usted va a decir un punto de inflexión es un punto en el cual el gráfico de la curva cambia de concavidad. ¿Ok? El par CF de C es un punto de inflexión de la gráfica y igual f de x para los x cercanos a x, cercanos a C,
debe cumplirse que el signo de la segunda derivada antes de C y después de C debe ser distinto, ¿ok? Obviamente es lo que explicamos aquí. Antes del valor C, que es 1, la segunda derivada es negativa y después es positiva, ¿no? O sea, hay un cambio de signo. Como pueden ver, hay un cambio de signo de la segunda derivada, ¿ok? En el mismo punto C, la segunda derivada puede o no existir. Si existe, debe cumplirse que la segunda derivada sea cero, ¿ok? Para hacer punto de inflexión no hace falta que la segunda derivada valga cero. Puede que la segunda derivada no exista. Pero en caso de que la segunda derivada exista, forzosamente, esa segunda derivada tiene que valer cero para que el valor C sea un punto de inflexión. No olviden eso. En consecuencia, C es un número crítico de una función derivada de la función derivada de f primero, lo llamaremos número crítico de segundo orden. ¿Ok? Fíjense que el valor C también es un número crítico, pero ya no de la función, sino de la segunda derivada, porque es un valor donde la segunda derivada vale cero o no existe. Por eso se llama número crítico de segundo orden, ¿ok? No se les olvide eso, también parte de los conceptos. Para hallar los puntos de inflexión de una función, ¿qué se debe hacer? Se hacen dos pasos sencillos. El primer paso se encuentran los números críticos de segundo orden de f, es decir, los números x, tales que la segunda derivada es cero o no existe. Como hicimos con la primera derivada, porque es el mismo argumento, pero la nueva función que estoy aplicando, el argumento es la función derivada. Entonces, a la función derivada la vuelvo a derivar, obtengo la segunda derivada y busco donde la segunda derivada vale cero o no existe. Después estudio el signo a la izquierda y a la derecha de cada uno de los puntos encontrados en el paso 1 y los signos en ambos lados deben ser distintos. Cuando ya cambie de signo, hay punto de inflexión, ¿ok? Vamos a hacer un segundo ejemplo de esto, de cómo hallar los puntos de inflexión. Vamos a dar la función g de x igual raíz cúbica de x menos 2 más 1 y piden hallar los números críticos de g', números críticos de g', es decir, los puntos de inflexión, los puntos donde la segunda derivada de 0 no existe, que son números críticos de segundo orden de g, buscar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. ¿Ok? Yo voy a pausar el video para que ustedes intenten hacerlo y ahorita compartimos cómo se hace. Voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes me pongan con toda la derivada. Dale, comparte pantalla, Mateo. Es así, ¿no? Bueno, o sea, me sale de esta. La derivada me salió esta. Ya. Esta me salió lisa. Ok. ¿Les dio todos así como a Mateo? Sí. Ok. ¿Y la segunda derivada? También. Y así, ya no la entendí. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Voy yo entonces a compartir pantalla. Deja de compartir pantalla, Mateo, para yo compartir aquí. Perfecto. Fíjense entonces. La idea sería calcular la segunda derivada, ¿no? Para buscar dónde cambia de signo la segunda derivada. Pero con números críticos, ¿no? Los de segundo orden, ¿no? Escribo esto así, ¿no? Ahí me faltó el 1, ¿no? Este era x era un tercio más 1, pero la derivada de eso es 0. Derivo y me da esto, que es lo que escribió Mateo, ¿no? Que es esto que tiene aquí. Esta es la primera derivada, ¿no? Y de una vez busco la segunda derivada. Aprovecho de derivar esta misma, en lugar de escribirlo como fracción, polinómicamente más fácil de derivar. Bajo el exponente, ¿verdad? Especie de polinomio. Esta es una expresión con una potencia, ¿no? Bajo el exponente a multiplicar, queda menos 2 sobre 9, ¿verdad?
A esto le resto 1, queda menos 5 medio, por eso quedó esta raíz cúbica de x menos 2 a la 5 aquí dividiendo. Y la derivada interna que me da 1, ¿no? Mosca con la derivada interna que a veces pongo aquí un polinomio, un x cuadrado o un 3x, se le olvida la derivada interna. Mosca con eso, ¿no? Yo tengo primera y segunda derivada. Una vez que tengo la segunda derivada, voy a buscar cuando la segunda derivada vale 0, no existe, ¿no? Uno se da cuenta rápidamente que la segunda derivada nunca puede ser 0, porque es un cociente y en el numerador no hay sino una constante. Y este elemento, este cociente es igual a 0 solamente cuando el numerador es 0. Y el numerador nunca es 0 porque es una constante igual a 2. Es decir, que solo vamos a tener un punto donde la derivada no existe, que es cuando el denominador se anula. En este caso, x igual a 2. X igual a 2 es el único punto, el número crítico de orden 2 de la función g. Luego G' tiene un solo número crítico, G' tiene un número crítico y ese es un número de segundo orden, ¿no? Es x igual a 2. Entonces yo voy a estudiar antes y después de 2 el signo de la segunda derivada, que es el segundo paso que dimos en el algoritmo que expliqué ahí. Busco el signo, ¿no? Para eso sustituyo un valor de prueba a la izquierda y a la derecha de 2. Tomo, por ejemplo, el menos 6, que está aquí, lo reemplacé de 244 y tomé el 10 aquí y da menos 1 sobre 144. Aquí da positiva, es cóncava hacia arriba, aquí da negativa, es cóncava hacia abajo. Pueden tomar otro valor de prueba, ¿no? Antes de 2 pueden tomar el 0, por ejemplo. El 0 rápidamente se da cuenta que esta es negativa, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos la concavidad estudiada sencillito. La gráfica tiene este comportamiento. Bien sencillo, ¿ok? Fíjense que además uno observa de la primera derivada, uno observa que esto es, como dijo Mateo, 1/3, aquí es la raíz cúbica de x menos 2 al cuadrado, ¿no? Uno se da cuenta que esto siempre es positivo, porque esto siempre, al estar a los cuadrados, siempre es positivo, esto siempre es mayor que 0. Esta función siempre crece, como pueden ver en la gráfica, siempre crece. No tiene máximos ni mínimos, es monótona creciente, tiene solamente un punto de inflexión aquí en x igual a 2. ¿Está claro eso? Tienen que tener habilidad para calcular las derivadas, tienen que practicar las derivadas. Si se equivocan derivando, vamos a tener serios problemas para poder hallar los puntos críticos y los valores, puntos de inflexión, ¿no? De acuerdo al resultado anterior, el par 2F2, el par 2,1, ¿verdad? Cuando x vale 2, y vale 1, este es el punto de inflexión de f, de la función f que dimos al principio, ¿no? De g, perdón, se llama aquí g la función, de g. ¿Estamos claros en eso? ¿Les quedó claro a todos? Sí. Ok, fíjense que la primera derivada la calcularon rápido, la segunda era facilita, baja esto a multiplicar y le resto 1 al exponente. Y buscar cuando la segunda derivada es 0 o no existe. Aquí tienen una cosa que se llama criterio de la segunda derivada. Es un criterio para hallar máximos y mínimos. ¿Alguna pregunta? ¿De dónde sale el par 2,1? Buena pregunta. Vamos a volver entonces. Vamos a volver para que me pregunte dónde sale el par 2,1 en el ejercicio. El par 2,1 es el 2, F2 va a evaluar 2 en la función. La función original es esta, ¿no? ¿Sí? Aquí faltó el más 1. Recuerden que la función original es g de x igual x menos 2 a la 1/3 más 1. ¿Ok? Entonces, cuando tú evalúas en 2, si x vale 2, metes 2, 2 menos 2, 0. 0 a la 1/3 es 0, más 1 da 1. Entonces, el par es cuando x vale 2, y vale 1. Este es el par. ¿Está claro? ¿Sí está claro, Omar? Perfecto. Perfecto. Me respondiste que sí, me imagino, ¿no? Oh, perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, tenemos ya entonces una manera de hallar los valores o los puntos de inflexión de una función. Se calcula la segunda derivada, se ve dónde la segunda derivada vale 0 o no existe, y a partir de ahí se determina cuándo cambia de signo para saber si es un, es un punto de inflexión o no. Hay un criterio llamado criterio de la segunda derivada que me permite determinar si la función tiene un máximo o un mínimo en ese punto. Y es sencillo, porque la concavidad te puede dar información, ¿no? La segunda derivada nos proporciona también un criterio muy simple y práctico
para determinar la naturaleza de los puntos críticos de una función diferencial definida en un intervalo. El criterio dice lo siguiente. Si la primera derivada es 0 y la segunda derivada es positiva, entonces tienes un mínimo relativo. Y la idea es esta, ¿no? Cuando la función es cóncava hacia arriba y tienes un punto donde la derivada es 0, un punto crítico, ese es un mínimo. Si la primera derivada es 0 y la segunda derivada es negativa, entonces tienes un máximo, que es este fenómeno, ¿no? Entonces la segunda derivada me sirve no solamente para hallar la concavidad, para saber dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo y los puntos de inflexión, sino que me proporciona una herramienta útil para determinar si una función tiene un máximo o mínimo relativo en un valor. Claro que yo puedo usar el criterio anterior, que la función decrece y luego crece, pasa de menos a más. Aquí hay un mínimo. Bueno, pero eso se llama criterio de la primera derivada. Si a mí se me hace muy complicado hacer esto, puedo usarlo con el criterio de la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva y la primera derivada es 0, hay un mínimo. Si la segunda derivada es negativa y la primera derivada en el punto es 0, entonces hay un máximo. ¿Está claro? Creo que la geometría no deja a uno decir mentiras. No es muy fácil la idea geométrica. Una observación fundamental es que el criterio de la segunda derivada no dice nada cuando la segunda derivada vale 0. ¿Ok? Puede ser máximo o mínimo o puede no ser nada. ¿Ok? Solo funciona cuando la segunda derivada es positiva o negativa. En los puntos de inflexión, que son estos puntos generalmente, posible punto de inflexión, ahí no hay información acerca de máximo y mínimo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Identificar los extremos relativos de la siguiente función mediante el criterio de la segunda derivada. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Hay que buscar los extremos, es decir, buscar la primera derivada, buscar cuando la primera derivada vale 0 o no existe, o sea, buscar los puntos críticos. Una vez que tengo los puntos críticos, voy a estudiar, cada punto crítico lo voy a evaluar en la segunda derivada, y dependiendo del signo puedo decir si es máximo o mínimo. Y si la segunda derivada es 0, por ejemplo, el criterio no decide, uso el criterio de la primera derivada. ¿Ok? Voy a pausar el video para que ustedes intenten hacerlo. Es un polinomio, es fácil de derivar. No creo que tengan problema para hacer esa derivada ustedes. Fíjense lo que hay que hacer. Voy a darles una idea aquí para que ustedes sigan este procedimiento, ¿no? Les di la función. Ahí está la formulita, ¿verdad? Usted va a agarrar, calcula la primera derivada. Sí, lo calculó. Después, busca dónde la primera derivada es 0 o no existe. En este caso, como es un polinomio, esta parte no va a encontrarla, existe en todos lados. Solo van a buscar donde la primera derivada es 0. Esto que sacan ustedes aquí son los números críticos. ¿Ok? Una vez que tiene esos numeritos, vamos a suponer que le dio que esto vale 0 en x igual a o x igual b, dos valores. Usted para buscar si eso es un extremo tiene dos opciones. Opción 1, usted hace lo que explicamos antes, coloca, suponte que A es menor que B, ¿no? A está por aquí, B, estudia el signo, aquí es más, menos, más, por decirles algo, ¿no? Entonces crece, decrece, crece. Ah, bueno, aquí hay un máximo, aquí hay un mínimo. Este es un criterio. Este se llama criterio de la primera derivada. Pero no se lo están pidiendo en el ejercicio, le están pidiendo que use el criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Una vez que tiene un número crítico, va a calcular la segunda derivada, calcularla, evaluar la segunda derivada en A y ver el signo. Si, por ejemplo, le da positivo, aquí hay un máximo. Positivo quiere decir cóncava hacia arriba, hay un mínimo, perdón. Y si le da negativo, es un máximo. Lo mismo hace evaluar la segunda derivada en el valor B y ver el signo. Si le da positivo, es un mínimo. Y si le da negativo, es un máximo. Entonces, esto se llama criterio de la segunda derivada. Tienen las dos opciones, pero en este ejercicio le estoy pidiendo que lo hagan con este segundo criterio. En un examen, usted podrá escoger cualquiera de los dos criterios, ¿ok? Entonces vamos a seguir este segundo criterio, vamos a hacer este algoritmo. Tengo la función, calculo la derivada, busco la derivada de 0 o no existe, determino un número crítico
calculo la segunda derivada, evalúo la segunda derivada en los números críticos, estudio el signo y dependiendo del signo digo si el valor es un máximo o un mínimo. ¿Ok? Recuerden que si la segunda derivada en el punto es 0, el criterio no dice nada. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Háganlo entonces. Voy a pausar el video para que ustedes lo hagan. Pausaré la grabación. Ok, ya les di un tiempito para que intentaran hacer el ejercicio. Calcularon la derivada. La primera derivada 6x cuadrado menos 18x más 12. Y la segunda derivada da 12x menos 18, ¿no? Ya ustedes lo hicieron ahí, pero vamos a verificarlo acá, dentro de mi presentación que lo tengo hecho acá. Lo primero que hay que hacer es ver los números críticos de f. Recuerden que los números críticos de f son los valores donde la primera derivada es 0 o no existe. Calculo la primera derivada. Como todos me dijeron, da 6x cuadrado menos 18x más 12. Aquí viene un poquitico de álgebra de Baldor. Saco el 6 factor común, me queda x cuadrado menos 3x más 2. Y esto lo factorizo como x menos 1 por x menos 2, ¿verdad? Deduzco dos números que sumados me den menos 3 y multiplicados me den 2 positivos, son menos 1 y 2. Entonces tengo aquí mi factorización. ¿Cuándo la primera derivada es 0? Bueno, obviamente la primera derivada es 0 si x vale 1 o vale 2. Ya tengo los números críticos. Como no me piden en este ejercicio que estudie monotonía, nada de eso, sino nada más buscar los extremos, uso el criterio de la segunda derivada, que es el que me dicen, calculo la segunda derivada. Calculo la segunda derivada, que como ustedes vieron, derivo esta expresión, bajo el 2, 12x menos 18, y esta derivada es 0, 12x menos 18. Saco el factor común por comodidad, lo dejo así, ¿verdad? Ahora evalúo cada uno de estos números críticos en la segunda derivada. Y dependiendo del signo, puedo decir si es máximo o mínimo. Eso lo voy a hacer acá. Evalúo la segunda derivada en 1. En lugar de la x coloco el 1. Me da menos 6. Es en 1. Sí, exactamente. 2 por 1. Exactamente. Reemplacé el 1. Recuerden que aquí era 2x menos 3. 6. Esto es la segunda derivada, ¿no? En 1, 2 por 1, 2. 2 menos 3 da menos 1. Menos 1 por 6 da menos 6. Es negativo. Si la segunda derivada es negativa, ¿qué puedo decir? Que hay un máximo. Segunda derivada negativa, imagínate que es cóncava hacia arriba, así, ¿no? Negativa. Entonces tienes un máximo. Tienes un máximo. Que es igual a 2, o sea, el valor de la función en el punto. Esto es donde se alcanza en 1 y el valor máximo es la imagen, 2, no se les olvide, ¿ok? El mismo argumento hago con 2, evalúo en 2, veo el signo, me da positivo, entonces la función como es positiva es cóncava hacia arriba, aquí hay un mínimo, ¿verdad? Entonces en ese punto tengo un mínimo relativo y ese mínimo es en f de 2 vale 1. La gráfica es así, ¿sí? Yo podría haber estudiado con la primera derivada, observar que aquí era positiva, aquí negativa, tengo un máximo, aquí negativa, positiva, tengo un mínimo, eso también servía, pero queríamos practicar el criterio de la segunda derivada, para que ustedes vean que tienen una segunda herramienta. Pueden hacerlo con la primera derivada y el cambio de signo de la primera derivada, o con la segunda derivada y el signo de la segunda derivada. ¿Les quedó claro eso? Aquí tienen otra tarea. Le doy la función f de x igual 2 raíz de x menos logaritmo de x y le pido determinar los extremos locales, los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Hacer todo esto, ¿no? Usted verá si quiere usar los criterios de la primera o de la segunda derivada. No le digo nada, pero pueden usar de la segunda derivada ya que van a buscar concavidad. Y aquí tenemos una lista de problemas propuestos para la tarea también adicional. Vamos a hacer estos ejercicios. De estos 4 ejercicios van a estudiar concavidad y puntos de inflexión de estas funciones. Concavidad y puntos de inflexión. Y en estos van a buscar también los extremos relativos usando el criterio de la segunda derivada. O sea, lo que vimos hoy. Concavidad, busca la segunda derivada, estudias cuándo vale 0 la segunda derivada y estudias el signo. Y sabes dónde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Y para los puntos de los extremos relativos, busca la primera derivada, igualas a 0, ves dónde la primera derivada de 0 no existe, busca los puntos críticos, evalúas la segunda derivada en esos puntos críticos y dependiendo del signo de la segunda derivada, dice si es máximo o es mínimo.
Finalmente tenemos cómo graficar una curva, el trazado de una gráfica, de una función. Esto es un problema largo, es largo, porque se combina todo lo anterior. Es decir, aquí hay que hacer todo, tiene que saber derivar, buscar dominio, buscar los asíntotas, ¿ok? Estudiar la continuidad, etcétera, ¿no? A esa altura del curso, ya estamos en condiciones de esbozar con mucha precisión el gráfico de una función, y igual f de x. La técnica puede resumirse en los siguientes pasos. Hay que estudiar simetrías, se determina si la función es simétrica respecto al eje Y o al origen o al eje X, ¿no? Al eje X no va a ser porque no sería función, pero si es respecto al eje Y o respecto al origen. Y si es afirmativo, se reduce el trabajo a estudiar la mitad de la función. Si hay simetría respecto al eje Y, por ejemplo, con graficar de 0 más infinito, por reflexión obtengo la segunda parte de la gráfica, ¿no? Recuerda que una función es simétrica respecto al eje Y si f de menos Y es igual a f de X. Perdón, si f de menos X es igual a f de X para todo X en el dominio. Es decir, la función es par. La gráfica es simétrica respecto al origen si f de menos X es igual a menos f de X para todo X en el dominio. Ese es el primer paso que hay que dar. Se busca los cortes con los ejes. La intersección con el eje Y se encuentra siendo X igual a 0. La intersección con el eje X se encuentra siendo, resolviendo la ecuación f de X igual a 0. Se buscan los cortes con los ejes, es el segundo paso. Se estudia el dominio, la continuidad y las asíntotas. Allá el dominio de la función, se buscan los puntos de continuidad y se estudian los intervalos de continuidad de la función. Recuerden que hay que calcular los límites laterales, que esto no lo hicieron en el examen, se equivocaron. Los ceros del denominador generalmente son puntos de discontinuidad, pero además hay que calcular los límites laterales para ver si hay asíntotas verticales o horizontales. Porque además nos interesa no solamente saber si es asíntota, sino cuál es la forma. Porque puede ser que yo sepa que es una asíntota vertical, pero yo no sé, por ejemplo, si la función va hacia más infinito o si va a menos infinito. Y esa información me la va a dar el límite. Hay que calcular los límites. El paso 4 se estudia la primera derivada y se buscan los máximos y mínimos. Para eso se hallan los puntos críticos, los intervalos de crecimiento y los extremos relativos. El paso 5 se estudia la segunda derivada con cavidad de puntos de inflexión. Se hallan los intervalos con cavidad y los puntos de inflexión. Todo esto lo hemos venido haciendo en todo el curso, ¿no? Y finalmente se esboza la gráfica. Es un proceso largo, arduo, y esto resume el contenido del cálculo diferencial. Una persona que sepa cálculo diferencial debe tener las nociones para bosquejar el gráfico de una función. No es un gráfico exacto, obviamente ustedes lo hacen con aplicaciones, con software, pueden ver la gráfica perfectamente, pero hay que tener estas herramientas a la mano para hacer un dibujo a mano alzada de cómo es la forma de la función, ¿no? Con la información se hace el gráfico, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para terminar la clase de hoy. Graficar la función f de x igual a x cubo menos c de x cuadrado más 9. Otro polinomio cúbico, ¿no? Solución. Paso 1, estudio la simetría. Quiero ver si es simétrica respecto al eje Y o respecto al origen. Para la simetría respecto al eje Y, cambio de x por menos x. F de menos x, en lugar de escribir x, escribo menos x al cubo. En lugar de escribir x, escribo menos x al cuadrado. Y en lugar de escribir x aquí, pongo menos x. Saco la cuenta y me doy cuenta que no existe simetría, porque esto no es igual a menos f de x. ¿Ok? Si hubiese quedado aquí, por ejemplo, con signo más, si esto me hubiese dado signo más, sí tendría simetría. Ahí no hay simetría respecto al eje Y. Ni al origen tampoco, ¿no? Porque recuerden que simetría respecto al eje X era esto, ¿no? Si me hubiese dado igual a f de X. Y si sale el signo menos, es al origen. Entonces no ocurrió ninguna de las dos cosas. Ni me dio la misma f de X porque cambió de signo, ni me dio menos f de X porque este signo es diferente, ¿no? Entonces, no hay simetría. Buscamos las intersecciones con los ejes. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Si x vale 0, reemplazo aquí f de 0, 0, 0, 0, me da 0. Paso por el punto 0, 0. La gráfica corta el eje y en el punto 0, 0. Por otro lado, si estoy igual a f de x igual a 0, para buscar los cortes con el eje x, perdón, con el eje y igual a 0, si estoy buscando con el eje x, ¿verdad? Hago f de x igual a 0 acá, factorizo y tengo dos raíces que son 0 y 3.
Entonces tengo esos dos cortes también. La gráfica corta el eje X en los puntos 0, 0 y 3, 0. ¿Estamos claros? Repito, si hago X igual a 0, ¿cuánto vale Y? Es el corte con el eje Y. Y si hago Y igual a 0, el corte con el eje X. Tengo esos cortes entonces. Voy al paso 3. Estudio dominio, continuidad y asíntotas. El dominio de la función es todo R porque es un polinomio y la función es continua en todo R, pues las funciones polinómicas son continuas en todo R. Por lo tanto, ahí vamos a tener que no hay asíntotas verticales, porque la función es continua en todo R, no tengo esos valores que anulan el denominador. Para estudiar las asíntotas horizontales, calculo el límite más infinito, me doy cuenta que da más infinito. Calculo el límite menos infinito, me da menos infinito, no hay asíntotas horizontales. Hay que saber por qué esto da infinito, ¿no? Porque aquí hay una forma indeterminada. Calcular esto, cuidado, ¿no? Entonces no tengo asíntotas horizontales ni verticales. No hay asíntotas. Voy al paso 4. Estudio la primera derivada, los máximos y mínimos. Calculo la primera derivada, derivo la función, me da esta expresión, saco el 3 factor común, factorizo, igualo a 0, como vinimos haciendo, busco los ceros, que son 1 y 3, estudio el signo de la derivada antes y después, y veo ya que tengo en 1, tengo un cambio de signo, aquí hay un máximo, en 3 hay un cambio de signo, hay un mínimo. Y aquí la función crece, decrece, máximo, aquí decrece, crece, mínimo, ¿no? Entonces ya sé dónde la función crece, ya estudié la monotonía, ya sé cuál es el máximo y mínimo. Vamos con la concavidad que me está faltando, ¿no? Calculo la segunda derivada de los puntos de inflexión. La segunda derivada me da 6x menos 12, saco el c factor común, es x menos 2, por lo tanto la segunda derivada vale 0 en 2 y ese es el punto candidato a punto de inflexión. Estudio la concavidad, me doy cuenta que antes de 2 la segunda derivada es negativa y después es positiva, entonces aquí hay un punto de inflexión. Aquí es cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. El punto 2 es el punto de inflexión. Finalmente, con toda esa información, yo hago la gráfica. Hago una tablita de resumen, busco algunos valores, por ejemplo, todos los puntos, los cortes, esos son los cortes con el eje en 0, 0 y 3, 0. El punto crítico, el punto de inflexión, perdón, y el punto crítico, estos que están aquí. Busco los valores y los sustituyo ahí para ver el comportamiento de la función. Y hago el bosquejo, ¿eh? Yo vengo de izquierda, no hay asíntota, vengo de izquierda a derecha, la función viene creciendo, porque la derivada es positiva aquí, crece, pasa por 0, 0, sigue creciendo, alcanza un máximo en 1 alcanza el máximo, cóncava, siempre cóncava hacia abajo, porque tenemos la concavidad estudiada, sigue cóncava hacia abajo, en 2 cambia la concavidad, viene cóncava hacia arriba, aquí alcanza un mínimo y vuelve a cortar el eje y vuelve a subir. Y tengo el esbozo de mi gráfico. ¿Ok? Entonces, esto resume el cálculo diferencial. Saber dibujar la gráfica. Entonces, yo quiero que hagan eso con estos 3 ejercicios. Este para la función costo, porque me interesaría en la función costo saber dónde es el costo máximo, dónde es el costo mínimo, en qué momento cambió la inflexión. Ok, ya vamos a ver más adelante la elasticidad de la demanda y otros elementos, pero quiero que hagan estos 3 igual con el costo promedio. Estos 3 ejercicios parte de la tarea. Hasta aquí va el examen. El examen lo tenemos el día lunes. Ok. Señores, estudien. ¿Qué les va para el examen? ¿Qué hay que estudiar para el examen? Hacerlo bien. Esto es clave. Le va a salir graficar una función, hacer el estudio a mano, porque les voy a poner que me lo hagan y me lo entreguen en PDF, ¿no? No graficado con el computador, sino hecho a mano el estudio. Tienen que estudiar derivada, estudiar, bueno, lo que les puse aquí, simetría, dominio, corte con los ejes, estudiar asíntotas verticales, horizontales, continuidad, estudiar concavidad, convexidad, máximo, mínimo, crecimiento y decrecimiento, o sea, combinar toda esta información para tener un bosquejo de la gráfica. ¿Qué más le va a ir? Todo lo anterior, ¿no? Pero claro, ya yo no voy a preguntar, aparte, primera derivada, segunda derivada, no voy a preguntar monotonía por separado, sino que en un solo ejercicio meto todo. En un problema de graficar la función está prácticamente todo. Que adicional tienen que estudiar las asíntotas, que iba para este examen también, ¿no? Entonces, un problema de este tipo resume todo el curso. ¿Ok? Clave que estudien bien eso. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gracias por estar conectados al canal. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y activar la campana de notificaciones para que le lleguen los videos. Saludos.